Libro de Nehemías capítulo 5. Si bien todo el libro de Nehemías debe ser especialmente tomado en cuenta por el liderazgo de la Iglesia, este capítulo contiene lecciones importantes que debemos tener en consideración para la correcta administración de la congregación. Mientras está en desarrollo la construcción del muro, aparecen nuevos problemas que Nehemías debe enfrentar y que afectan el desarrollo de la obra. La convivencia del pueblo se ha complicado. La difícil situación que vivían los repatriados del exilio había generado condiciones económicas complejas, pues los nobles, al pasar por alto la ley de Moisés, Levítico 25, están abusando de su posición y afectando seriamente al pueblo común. Al enterarse de la situación, Nehemías tuvo una reacción muy fuerte contra los inescrupulosos. Así puso fin a la opresión que estaban viviendo los más desposeídos del pueblo. Nehemías no cargó al pueblo para su sustento, desarrolló sus actividades para hacerlo y compartió sus bienes con numerosos representantes del pueblo. Esta etapa de la vida de Nehemías se extendió por 12 años, del 445 al 433 a.C. Transcurrido este tiempo, tuvo que regresar a Susán. Ese fue el compromiso que habían tomado con el rey Artajerjes, para que éste accediera a dar su aprobación del viaje. El capítulo 5 concluye con un ruego expresado con humildad y sencillez. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice a este pueblo. Esta petición la volveremos a encontrar en el capítulo 13, versículo 22, versículo 14 y 31. Algunos motivos de reflexión que podemos considerar en este capítulo. Versículos 1 al 9. Con la autoridad dada por Dios, el líder debe influir en la vida de toda la congregación. Es fácil cargar la mano hacia los que aparentemente son más desposeídos de talentos o recursos de cualquier tipo, aún especialmente si son materiales. En el mundo, los poderosos hacen gala de su poder oprimiendo al resto. Cuando por la gracia del Señor accedemos a posiciones de cierto poder dentro de la congregación y o denominación, debemos pensar que Dios nos ha puesto ahí para servir a nuestros hermanos en la fe. Efesios capítulo 6, versículo 6. Debemos buscar la gracia del Señor para afectar positivamente la conducta de la congregación, llevándolos a los caminos que Dios muestra en su palabra, no a los que a nosotros nos parecen mejores. Esto último es de alto riesgo, pues es fácil equivocarse y causar daño en vez de corregir y edificar al pueblo de Dios. Versículos 9 y 10. La integridad del líder es indispensable para que la convivencia de los creyentes sea bendecida. Nehemías da prueba de su integridad al velar por el bienestar de todo el pueblo, sin importar la situación económica de los favorecidos. No aprovecha la situación para aplicar usura a las facilidades con que ha concurrido a apoyar a sus conciudadanos. En la congregación debemos velar por el bienestar de cada integrante de ella. El Señor ha provisto de manera diferenciada a los creyentes. El que ha sido bendecido con una situación económica mejor tiene una responsabilidad mayor de ver que todos tengan oportunidad de surgir y tener lo necesario para proveer en su hogar lo necesario para su familia. Versículos 11 y 12. La autoridad ejercida con la gracia de Dios da fruto de bendición a la congregación. Actuar en forma justa nos resulta imposible por nuestro propio esfuerzo. Isaías capítulo 64, versículo 6. Debemos acudir a la bondad de Dios y pedir que nos prepare para actuar movidos por ella. No debemos olvidar que somos instrumentos en las manos de Dios. Él es quien ejecuta la obra por medio nuestro. Versículo 16. El líder no aprovecha su posición para obtener beneficios para sí. Nehemías, en sus años de copero del rey, había logrado reunir cierta riqueza. Un comerciante inescrupuloso en esos días hubiera aprovechado la oportunidad de adquirir propiedades con precios determinados por la necesidad de sustento de sus dueños originales. Pero Nehemías mantuvo una conducta irreprensible de no aprovecharse de la situación para su beneficio personal. Otro aspecto interesante de destacar es que, al igual que el resto del pueblo, a él le correspondió construir un tramo de muro. Los líderes de la congregación deben ser ejemplos de la grey. El apóstol Pedro aconseja a los líderes de la iglesia: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto,
y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo dechados de la grey. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3. Versículo 19. Debemos buscar la aprobación de Dios antes que la de los hombres. En su oración, Nehemías no buscaba la alabanza del hombre, sino de Dios. De hecho, Nehemías es probable que tuviera la intención de que nadie más viera parte o nada de este libro escrito como diario. Nehemías podía decirle a otros que hicieran lo correcto, porque su propio andar era correcto. Su actuación pública y sus acciones privadas mostraban coherencia. Eso es lo que Dios espera de cada hijo suyo. ¿Estaremos dispuestos a vivir así?